Estado aprobado unánimemente por los políticos en la legislatura provoca preocupación en la entidad que tiene la labor de hacerle frente, en primera instancia, a la corrupción y al crimen organizado. Así, la Fiscalía General del Estado manifestó que la reducción de los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio son una camisa de fuerza que no abona a la efectiva recuperación de capitales ilícitos. En la Fiscalía consideran que se limita su accionar porque por la naturaleza de las investigaciones se requiere de periodos más amplios. Asimismo, califican de innecesaria la dependencia de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio. Se dejó por fuera todo lo relacionado con la corrupción y nadie dijo por qué. Lo cierto es que la reforma pudo ser un gran paso hacia adelante en el combate a las economías ilegales, no cambia en mucho el escenario. De hecho, con esta norma se prevé concretar la recuperación de 170 millones de dólares en un país donde cálculos distintos señalan que las estructuras criminales manejan miles de millones. Lo que pasa es que ese fallo final puede ser que nunca llegue. Imaginemos en un caso, imaginemos que estamos antes del 2000 y que existía un caso de peculado bancario, ¿verdad? Prescribía la acción. Entonces, ¿qué significa? ¿Que esos bienes se pueden quedar en manos del banquero corrupto? No, pues la idea es decir, se puede recuperar esos bienes aún si haya existido una prescripción de la causa o incluso si la persona haya fallecido, porque con el fallecimiento de la persona se extingue la acción penal. Okay. Necesariamente debemos tener una investigación de por medio. Lo que necesitamos es que se elimine esta condición de que se requiere una sentencia condenatoria para poder avanzar. Porque cuando yo tengo una sentencia condenatoria, ahí, ¿no? Es persecución política. Entonces a cualquiera porque se lo está investigando o es sospechoso. Es que usted no debe tener miedo cuando ha adquirido los bienes de forma lícita. Por ejemplo, si es producto de una herencia, si usted ha trabajado durante toda su vida y obtiene un bien, no debe tener miedo, porque en el peor de los casos, si se procede al inicio de una investigación patrimonial, usted podrá justificar el origen de esos fondos. Y la otra. Cuando haya una flagrancia, ahí podrá operar la extinción de dominio sin necesidad de una sentencia. Pero son estos 3 casos puntuales en los cuales no se va a necesitar una sentencia condenatoria ejecutoriada. Okay. En los demás casos sí, y es lo que siempre Fiscalía ha discutido, porque la extinción de dominio tiene una naturaleza muy específica, ser una acción autónoma, independiente e indistinta. La persona a quien le están demandando, el interesado, el afectado, cuando le hacen justamente esta acción de extinción de dominio, lo que puede hacer es decir, ok, me allano y si es que solamente va sobre valores, sobre dinero, decir, me puedo quedar con un 10%. Entonces, si le quieren hacer la extinción de dominio sobre 10 millones, él se puede quedar con 1. O si es que es sobre varios bienes, muebles o inmuebles, digamos que tenga entonces varias casas, aviones, lo que sea. Le dice, ok, yo me puedo quedar con mi casita de 8 millones, quédate con las otras propiedades. ¿En serio? ¿Esa es su interpretación del texto o ese es el texto? No, ese es el texto. El poder económico es lo que realmente alimenta la criminalidad. Entonces, lo que tiene que hacer esta herramienta es combatir la criminalidad desde el desapoderamiento de la riqueza ilícita, pero siendo una acción totalmente autónoma e independiente del proceso penal. No necesitamos sentencia condenatoria para proceder a extinguir el dominio de los bienes. Nosotros en Colombia tenemos más de 25 años de tener la figura autónoma e independiente del proceso penal. Con dineros ilícitos se permean incluso las campañas políticas, se financian con el crimen organizado, les interesa financiar la riqueza ilícita, permea las instituciones, tanto políticas como legislativas, como judiciales, y creando un clima de corrupción donde los delincuentes pues van a tener poder en nuestros países, ¿no? 6.000 millones de dólares tienen los bancos congelados por su responsabilidad en una serie de cuentas de origen dudoso que tan pronto detectaron prácticas de esa índole, las paralizaron. En cuanto a la materia de extinción de dominio, ¿por qué le señalo esto, Carlos? Porque el dictamen 1-24-RC, expedido hace pocas semanas por la Corte Constitucional, no dio paso a la pregunta de la consulta popular sobre extinción de dominio.
bajo la consideración de que supuestamente se afectaba no solamente el derecho a la propiedad, sino a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia dentro del debido proceso, ¿sí? Pero como usted acaba de escuchar, la experta colombiana ha hecho muy bien en señalar que el poder económico empodera la criminalidad, ¿sí? Y en este caso, creo que el derecho a la propiedad tiene que ceder frente a la necesidad de combatir a los grupos del crimen organizado y frente a la necesidad de que el Estado sea mucho más, se vea fortalecido frente a las acciones del crimen organizado para poder intervenir en las acciones del crimen organizado a través de intervenciones oportunas en cuanto a sus fuentes de financiamiento. Y como usted sabe, los grandes flujos de dinero que manejan estos grupos, ¿sí? Hacen necesario que las concepciones que podemos tener desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista constitucional, no sean tan rígidas como lo hacen los jueces de la Corte Constitucional. Yo lamento mucho, por ejemplo, Carlos, que la Corte Constitucional ecuatoriana no haya entablado lo que se denomina un diálogo entre cortes, no haya tomado en cuenta lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana en el 2019, en el 2020, sobre el tema de la extinción de dominio. Ha dicho que la extinción de dominio tiene una clara relación con el derecho a la propiedad, sin duda, pero la extinción de dominio trata de casos que no merecen salvaguardia constitucional, por el enriquecimiento ilícito, por el perjuicio al tesoro público y por el grave deterioro de la moral social. Es lo que señalaba también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. En el 2013, hace más de 10 años, miren lo que señalaba esta Corte Suprema de Honduras. El Estado no puede avalar, no puede legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto. Es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios éticos. En consecuencia, la protección estatal no debe cobijar a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas. Creo que eso le hace falta tomar en cuenta a nuestra Corte Constitucional y a las autoridades de acá para que no tengan el temor que tuvo la Asamblea Nacional, estimado Carlos. Qué bueno que la Asamblea es que se declare la inconstitucionalidad posterior de la ley de extinción de dominio siguió los lineamientos de la Corte en el sentido de tiene que existir sentencia ejecutoriada y eso dificulta la extinción de dominio. Qué bueno, un instrumento más de persecución y sanción al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción que termina difuso y debilitado cuando se prometió todo lo contrario.